hasta este día. ¿No? Aunque los israelitas pudieran poseer la tierra prometida, Moisés, el superhéroe, tenía que morir. No sé si ustedes se acuerdan, creo que es en Éxodo, capítulo 34, donde el Señor lo lleva a Moisés hasta la cima y le muestra la tierra prometida. Y le dice a Moisés, mira lo que te prometí, lo que yo prometí. ¿Por qué a Dios lo llevó? Porque le hizo saber entender de que Dios prometió. Dios cumplió con su promesa. Pero ese era el último día de Moisés. Ese era el último día de Moisés. No sé cuántos de ustedes han sentido que en ese momento hubo una gran desconexión de Moisés entre Moisés y la ley de Dios. Dios llama a personas pequeñas. Dios no llama a personas grandes. Dios conoce a las personas pequeñas y Dios usa a las personas pequeñas. No por estatura ni por conocimiento, pero aquel que tiene el corazón. Aquel que tiene la voluntad, aquel que tiene no porque tiene liderazgo, porque usted ha sido un líder natural. Dios te ha desenvuelto naturalmente. Usted es un líder en la casa. ¿Cuántos son líderes en la casa? ¿Quién va de compras? ¿Quién gasta el dinero? Pero en necesidad del llamado divino, vamos a entrar y salir de Josué, a la historia de Josué y Moisés, a este libro. Algo que me ha llamado mucha atención es que la mayoría de los encuentros divinos a través de la Biblia se han relacionado directamente con el llamado de Dios a los hombres y mujeres. No sé cuántos de ustedes han tenido un llamado divino y usted ha sentido un llamado divino. Y a veces el llamado divino viene de Dios a través de ¿qué? De una revelación, como se la dijo a Moisés. Soy yo, el gran yo soy. Y a veces la revelación no viene con una revelación de Dios, sino que a través de ¿qué? De servir. El llamado de un pequeño ante los ojos de Dios empieza en el servir. Cuando usted empieza a servir, y servir, porque Cristo nos enseñó, en el momento que Él elaboró a los discípulos sus pies, nos enseña ¿qué? La humildad. Tiene que haber humildad para poder ¿qué? Servir. Si no hay humildad, no hay servicio. Porque usted está agradando es al hombre, usted está agradando a usted mismo. Para agradar a Dios hay que ser humilde. Para agradar a Dios hay que sentarse, hay que saber, entender que en esa silla baja donde está, Dios lo va a exaltar. ¿Sí o no? Y es ahí donde viene el llamado, el líder para cada cristiano. El llamado de Dios es el punto de ¿qué? De revelación. Algunos de ustedes han tenido sueños de una revelación de Dios, haciendo la voluntad de Dios. No necesariamente tiene que ser predicando, pero sirviéndole a Dios. Sirviéndole de muchas maneras. Sirviéndole a la iglesia local. Sirviéndole al pueblo de Dios. Sirviéndole a la necesidad del pueblo de Dios. ¿Cuántos de ustedes vienen aquí los jueves y los viernes a servir? Hello. Yo me acuerdo de mi hermana Rosa. Yo me acuerdo aquí de muchos de ustedes. A cada uno de ustedes ha servido. ¿Sí o no? El hermano Manuel. Hello. Jaime. En primera fila. El hermano William está sirviéndole y él viene y se acerca a ver de la obra. Usted, hermana Rosa, lo ha hecho. Usted también es esperanza. Yo creo que usted no se me pierde también allá atrás. Amén. Hasta la hermana Noemí, Naomi, ¿verdad? Noemí le digo yo. Noemí. Pero ahí estamos. O sea, usted ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Algunos de ustedes me pueden describir esa experiencia, sirviéndolo, sin saber que usted le está sirviendo a Dios, pero usted está sirviendo al pueblo de Dios. No sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia. Pero esa experiencia queda en la vida de nosotros marcada divinamente. Porque no es que hemos venido por una obligación a hacerlo, sino que ha salido de nuestro corazón naturalmente. Y cuando sale naturalmente hay un espacio para que Dios ¿qué? Obre. Entonces usted se siente privilegiado de servirle a Dios. El que le sirve a Dios es un privilegio. Y es ahí donde Dios honra. Dios se honra, no nosotros. La honra y la gloria es para Dios. Cuando Cristo nos enseña humildemente, le lava los pies a sus discípulos, nos da un ejemplo de humildad. Él sacó una toalla, sacó una baqueta, sacó el agua y nadie pensaba que él lo iba a hacer. Siendo el Hijo de Dios, se despojó de esta carne, dice la palabra. Se despojó de sí mismo. El Dios mismo se despojó humildemente a servirle. Cuando usted le sirve al hermano en la iglesia, le está sirviendo a Dios, no le está sirviendo al hombre. Lo que tenemos es el contexto de servirle al hombre, porque ponemos al hombre primero.
entonces usted no está agradando a Dios. Usted para cuando le sirve a la iglesia, le sirve a la voluntad de Dios, usted tiene que ver que usted le está sirviendo a Dios. No a nadie, a Dios. Cuando usted le sirve al hermano y usted le sirve a la hermana, usted le está sirviendo a Dios. Cuando usted está orando por el hermano, está orando por el pastor, está orando por los hijos del pastor, por todo el mundo, usted está sirviéndole a Dios. Pongan mis oraciones, porque el enemigo es celoso, el enemigo es celoso de lo que Dios quiere fundar. Pero el llamado de Dios es el punto de que de una revelación, la fundación personal de su ministerio. Entonces, ¿cuántos tienen pasión para las almas? ¿Algunos de ustedes tienen alguna descripción del amor a las almas? Cuando hablamos de servir, ¿algunos de ustedes tienen el deseo de ser parte del grupo de mujeres evangelistas? Mujeres que puedan llevar la palabra, mujeres que vean la necesidad de otras, de otra hermana que está decaída. Ahora hay mucha controversia con el aborto. Y nosotros necesitamos orar por el aborto, necesitamos orar para que Dios sostenga a ese niño, que Dios sostenga a esa criatura, que Dios sostenga. Esto también aplica a todos los cristianos, aunque no todos los ministerios requieren tanto tiempo o energía. Hay diferentes ministerios. Dice que nuestra primera meta de identidad como cristianos es conocer a ¿quién? A Cristo. Esa es la primera revelación que usted tiene que tener. Cuando usted conoce a Cristo y usted tiene una revelación de quién es Cristo en su vida, usted tiene un llamado. Déjeme decir. Cuando usted aceptó a Cristo en su corazón como su Salvador personal, tuvo una revelación, como lo tuvo Saulo a Pablo. ¿Qué pasó cuando tuvo la revelación de Saulo a Pablo? ¿Qué pasó? Fue una revelación completa de quién era Cristo. ¿Y qué pasó? Terminó sirviendo. Porque él perseguía a la iglesia, él perseguía al Señor. Espiritualmente no lo reconocía porque no tenía eso. Era la carne. Pablo en Romanos nos explica lo que es vivir en la carne. Si usted lee la escritura en Romanos 7, usted va a ver el carnal Pablo, el cual explica que lo que hago muchas veces no lo entiendo. Y el deseo de Pablo es cambiar, es crucificar esta carne, y que deje que el Espíritu obre. Y cuando la carne se mete entre uno y Dios, no hay glorificación. Dios no se glorifica. Dios llama a personas pequeñas y es un Dios que hace grandes. Es Dios que le da el poder. Dios llamó a Moisés atrás en el desierto después que había fallado en su propio esfuerzo para hacer una diferencia para Dios. De la misma manera Dios llamó a Josué como una persona desconocida. Oiga bien, como una persona desconocida. Nadie se imaginaba que Josué era el que iba a llevar completamente al pueblo de Dios cruzar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de la historia de las 12 tribus? ¿Mandaron cuántos? 12 espías. ¿Y cuántos trajeron noticias? Josué y Solo 2 trajeron noticia buena. Ajá. ¿Y qué pasó? Cuando vieron a esa tierra prometida, vieron gigantes, vieron cosas enormes, vieron la bendición de Dios grande. Y lo único que lo pudo interpretar fue Josué. ¿Y quién? ¿Quién? Más alto. Más alto. Caleb. Caleb. Eran 2 nada más de las 12 tribus. Lo que vieron fue una oportunidad de conquistar. ¿Y de qué manera pasó? ¿De qué manera fue la conquista? ¿Alguien se acuerda? Eso se lo dejo de tarea. La conquista de Josué, cuando vieron todo eso, ellos vieron oportunidad. Algo que podemos ver en la misma manera. Dios llamó a Josué como una persona desconocida y le dio el poder para hacer lo que Dios quería que hiciera. Eso es lo más lindo. Cuando usted tiene un llamado, Dios le da el poder para que Dios se glorifique. Para que Dios haga lo que tiene que hacer en su vida y en la voluntad de Dios. Por eso es cuando Dios equipa a líderes, cuando Dios llama a alguien a un liderazgo, o a veces nosotros no tenemos ni la idea personal de que Dios nos está llamando a un liderazgo. Cuando usted le sirve a Dios, Dios lo equipa. Y Dios le da fuerzas.
¿Ha visto usted que a veces cuando usted está en la obra, usted dice, ¿y cómo es que el hermano tiene tanta fuerza para lidiar con tantas cosas? ¿Y por qué el hermano tiene tanta fuerza para repartir tantas comidas los jueves y los viernes? ¿Cómo es que tiene la fuerza para sostenerse en el ministerio? ¿Cómo es que tiene la fuerza para sostener su familia? ¿Cómo es que tiene la fuerza? Porque Dios es el que da el poder y la gloria. Dios es el que se glorifica. En este capítulo vamos a ver revelado el ministerio del llamado de Dios. Vamos a explicar que el llamado hace de Dios a un creyente y cómo Dios usa este llamado como una parte de su plan para construir su iglesia. No sé cuántos de ustedes han tenido la promesa en Jeremías 29:11. ¿Cuántos han leído Jeremías 29:11? ¿Cuántas veces Dios te ha revelado esa escritura? Jeremías 29:11. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes han leído ese pasaje bíblico y es personal? Cada quien lo tiene. Es un aspecto de identidad individual y personal de que usted como cristiano proviene de su llamado al ministerio de Dios. Si usted dedica su vida a Cristo y a su iglesia, lo va a descubrir. Cuando usted le sirve a Dios, usted va descubriendo poco a poco. Porque entendemos que aún Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Con este mismo espíritu empecemos el proceso de descubrir el papel de cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo. ¿Alguien lo tiene? Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ok, lea el siguiente. 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. En el 13 dice, y me buscaréis y me llamaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ok, entendemos el plan que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Son planes de ¿qué? De bienestar, de bueno. Y a la misma vez no solamente no es un plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. No solamente es un llamado para con cada uno, pero dice que vamos a orar y le vamos a encontrar. Y cuando le oremos lo vamos a encontrar. Y cuando le haréis, ¿qué dice? El siguiente verso, el 12. Que buscaréis. Cuando oraréis, me buscaréis. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Ajá, entonces no solamente orarás, lo buscarás, pero Él te va a oír. Y cuando lo oye, ¿qué pasa? Dios actúa. Dios actúa porque Dios escucha oraciones. Hay muchos de ustedes que han estado orando por este tiempo. Hay muchos de ustedes que han estado diciéndole, Señor, ¿cuál es mi llamado? Por aquello fui salvo. Cada uno tiene una salvación y la ha obtenido a través del Hijo de Dios. En la cruz del Calvario, Dios nos muestra en su Hijo el amor que tuvo para con cada uno de nosotros. Hoy en día tenemos que buscar el amor de Dios constantemente. Los líderes deben de estar dispuestos a humillarse a sí mismos. No sé cuántos de ustedes se han humillado a sí mismos, pero hay que ser humilde. Dice que Jesús lavó los pies, porque ninguno de sus seguidores tuvo la moneda para pagar la factura emocionalmente de servir cuando se debía. Él sabía esto y eligió ser modelo de autohumillación. Vaya bien, como modelo, Él nos enseña cómo servir. Se puede imaginar que usted no le dé un masaje al hermano, pero que le lave los pies. ¿Quién está dispuesto a lavarle los pies al hermano? ¿Nadie? Voy a buscar una cubeta. Algo sencillo que el Señor nos muestra humildemente. Lavarle los pies a sus discípulos. ¿Cuántos estamos en este momento en lavarle los pies a nuestros líderes? Aleluya. Aquellos que el Señor ha escogido. Imagínense que Dios nos ponga en esa posición humildemente a hacerlo, en reflexión, no de humillación, pero de ser humildes para servir. Porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Les enseñó la humildad. No les enseñó a ser humildes. Eso fue el principio, a ser humilde en el llamado. Creo que es ahí donde se revela el Señor que para servir a Dios hay que ser humilde.
Por eso es que lo hizo, como reflexión. Si el Señor que tiene poder, si es el Hijo de Dios, tiene poder sobre todo, sana y libera, nos está enseñando a ser humildes en lavar nuestros pies. Esa es la capacidad de ser auto-humillado. Él tenía todo el poder, la capacidad, la competencia. Pero Jesús sabía que el liderazgo poderoso puede ser un liderazgo productivo de corto término. Pero al final, en realidad, un liderazgo destructivo, Jesús también sabía que sus hombres nunca cambiarían si alguna enseñanza fuera directa. La enseñanza más linda que puede haber es en palabras, y la enseñanza debía ser mediante acción. Las acciones hablan. No sé cuántos de ustedes entienden que las acciones hablan. Cuando usted dice sí o no, usted se le conoce, ¿verdad? Oh, sí, usted está disponible, hermano, para ir a orar a las 2 de la mañana. Hermano, usted está disponible para ir a abrir la iglesia a las 3 de la mañana. ¿Verdad? Usted está disponible. Cuando ese sueño está a las 1 de la mañana, que está que no se quiere levantar. Y la cobija está bien rica y no quiere. ¿Ya has sentido ese momento como incluso como a las 6 de la mañana? Cuando el reloj está clic, 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 y este está que pasa ropa. No quiere que lo vea. No digo eso, pero creo yo que ustedes son siervos de Dios, son siervos de lo alto. Dios nos ha enseñado mediante las acciones inolvidables cómo servirle. Algunos de ustedes le sirven al Señor. A mi hermana aquí, Esperanza, por años que la conozco, ella le sirve al Señor, y cuando el Señor la usa, ella lleva a veces comidita preparada para la comunidad, que esas personas que no tienen la facilidad de tener un alimento, pero esa es la llave que Dios le ha dado de poder administrar. ¿Sabe que la comida atrae a las personas? Cuando nosotros empezamos el estudio bíblico, ¿se acuerdan? No sé cuántos se acuerdan, pero ahí estaba, todo el tiempo había, no sé, el domingo, hace 2 domingos estaba llenísimo la iglesia. Todos estábamos con una... Pero la comida atrae a las almas. Y creo que el alimento físico es esencial en nuestra vida, pero lo más rico es el alimento espiritual. Y eso es lo que hace la hermana. No solamente le da alimento físico, pero le da el alimento espiritual a las almas. Démosle gloria y honra al Señor por ella, porque por años yo sé que eso lo hace. Y algunos de ustedes, muchas veces Dios los ha usado de llevar alimentos del banco de comida a familias. ¿Cuántos lo han hecho? Y a veces esa ha sido la llave del Señor en poderles darles palabras y poder administrar a alguien. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia últimamente en esa rama? Está calladito. Pues a mí aquella vez que estaban dando, nosotros hicimos elotes. Elotes, ok. Llevé a la casa, hice todo un poco y era bastante para mí solita. Y llegué al trabajo. Y como teníamos la vida ahí, yo cociné y le di para mis compañeros de trabajo. Y otra vez cuando hicieron, no sé qué hicieron comida abajo, y sobró un pozo de arroz. Y no sé, di para que se bote, pues me lo llevo. Y yo pasé al trabajo y les repartí de poquitos. Y las personas no son cristianas. Y yo entiendo que eso es Dios el que hace la obra. Y ese gesto abrió la oportunidad de poder administrar. Ese gesto da la oportunidad de que una persona que se sienta desamparada, no tenga nadie, ve el amor. El amor de esa persona al traerle algo, y ese es el amor de Cristo, realmente. Aunque usted no lo tenga que expresar, se siente, creo yo, cuando alguien está en momentos desesperados también. No sé cuántos de nosotros hemos pasado una situación desesperada y de repente Dios usa personas alrededor de nosotros y nos ampara. Mi hijo hace como 4 días me hizo, como le digo, sentirme bien. Él ha pasado experiencias fuertes, pero él me dice que, hablando siempre sobre lo mismo de llevarle comida a los necesitados, él hubo un tiempo que él anduvo, como dice, homeless porque él quería, por su desobediencia. Pero eso que él sufrió, ahora que gracias a Dios lo restauró, ahora Dios lo ha usado. Me venía contando un día de estos que él vio a un señor arrastrando una maleta. Era como a la 1 de la mañana, porque yo le he tocado caminar como a la 1 de la mañana del trabajo. Y dice, mamá, hay un señor allí con una maleta arrastrándola. Y mi hijo se le quedó viendo porque dijo, pobre hombre. Y el señor bien enojado le dijo, ¿qué es lo que me estás mirando? Agresivamente. Y mi hijo le dice,
Ah, no, tranquilo, le dice, necesitas ayuda, yo te ayudo. Y mi hijo le agarró todas las maletas que andaba cargando y le dijo, ven, ¿para dónde vas? Y le dice el anciano, yo duermo allá, le dice, en el supermercado, en el parking lot, debajo de la carpa donde ponen las carretas. Mi hijo lo levantó, lo ayudó, y el pobre anciano se cruzó la calle y le dice a mi hijo, ¿cómo te llamas? Y a mi hijo le dijo, ¿cómo te llamas? El señor como que sabe un poco de la Biblia, le dije, oh, you are a healer, le dice a mi hijo, porque mi hijo se llama Jason y eso significa el nombre. Pero entonces mi hijo, mamá, ahora puedo ponerme en la posición de ese hombre. Me dice, yo pasé la situación y ahora pues gracias a Dios, debido a que mi hijo pasó esa situación, él puede entender a otras personas. Muchas veces muchas personas han pasado por las situaciones duras y hace que puedan entender a otras personas, y es ahí donde Dios usa. Y muchos que hemos estado aquí hemos pasado por situaciones duras y Dios lo que hemos pasado lo usa para ayudar a otras personas. Y yo creo que también sí lo mismo, he llevado comida para los vecinos también, y de ahí pues uno puede decirle, oh mira, te invito a la iglesia, es una buena puerta para uno hablarle de la palabra de Dios. Amén. Es bien, es bien impactante un testimonio en el cual usted que ha pasado por una situación y Dios usa esa situación para la gloria. Creo que cada estación de nuestra vida es una oportunidad para ver y administrar. Si la vemos del lado de que Dios nos ha puesto en la posición de administrar y nunca olvidarnos de dónde Dios nos saca. La experiencia de estar en la calle no es fácil para nadie. Hay personas que han estado años en la calle y Dios los ha sacado de la calle, los ha moldado y ahora los está usando para la gloria. Eso es lindo, es un testimonio vivo de una revelación. Esa es una revelación de Dios. Cuando alguien es equipado de esa manera, es que ha sido revelado, lo voy a decir. Porque a veces no lo entendemos, pero Dios se ha revelado en ese momento, que le mostró a esa persona que él pasó una situación similar. La revelación de Dios en él fue ir a ministrar. En vez de quedarse con eso, yo pasé por ese mismo tema, ojalá yo voy a seguir orando por ti. Pero el ir a ministrar da a decir que Cristo le dio la oportunidad a él de que él agradeciera y se revelaba. Era una revelación él acudir y obedecer, porque hay personas que no obedecen. No, y fue a traer sábanas y almohadas y lo bendijo de su cama, y le fue a traer comida, café, y lo dejó, y comida. Toda gloria y honra para Dios. Y yo me quedé, wow, hijo, no en vano pasaste todo lo que has pasado, le digo, Dios lo va a usar para administrar a otras personas. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque a veces no entendemos las cosas que Dios hace, pero tiene un Dios llamado. sabe por qué las hace todita. Sí. Es un llamado de evangelización. Es un llamado de evangelizar. Sí. Y Dios lo va a utilizar poderosamente. Algunos de ustedes, el Señor lo ha utilizado en sus familias. El hermano aquí estaba comentando con su hermano cómo Dios ha cambiado el carácter, ¿me entiendes? De él y todo eso. Estábamos hablando hace un rato atrás. Ese es el poder de Dios, de evangelizar. Y ese es el regalo de evangelista que Dios les ha dado a cada uno de ustedes, a muchos de ustedes. Y a veces ni se dan ni cuenta que Dios ha glorificado ese regalo de evangelizar. A tu hermano, a tu hermana, a que te odiaba, a tu enemigo, a aquel que te dejó, aquel que no lo has visto hace 20 años y ha cambiado y te dice, wow, ¿y dónde estabas metido? Y wow, ¿y qué transformación? Hermano, ya usted no habla de la manera que hablaba, ya no se viste de la manera que se vestía, ya usted no dice la manera, los pensamientos son diferentes. Y la gente lo que hace es como una esponja que atrae. Yo creo que cuando usted está al lado de personas que han pasado situaciones y usted las conoce, ha conocido su situación, ha conocido su vida, ha tenido experiencias con esa persona que ha visto las altas y las bajas, y de repente usted viene y usted ve una transformación en esa persona. Ese es un testimonio. Ese es un testimonio. Y es así como el Señor va procesando el llamado de cada uno de nosotros al liderazgo. No necesariamente tienes que alguien describirte que eres líder, pero Dios te ha dado un liderazgo y ya usted toma posesión de lo que el Señor le está dando como ministerio. De Dios. Y eso se vuelve un ministerio, sí. Porque de repente va a volver a ver otra persona igual y va a volver a hacer lo mismo. Pero es como se ve el poder de Dios, que como dices, del vientre de tu madre te escogí, ahí está ya, Dios está trabajando, no importa, que Dios ya tiene un plan perfecto. Y yo sé que todos hemos pasado por situaciones que Dios está en control de todo. Es así. En el libro de Jeremías
dice que desarrolla el tema del llamado de Dios muy claramente. Sus advertencias llegan aún en el momento clave de la historia de Israel, cuando lo que queda de Judá es amenazado con el cautiverio de Babilonia. Jeremías habla en contra de los falsos profetas en ese tiempo, los líderes espirituales de Israel que conducen al pueblo a creer en mentiras. Como de parte de Dios, no castigará a su pueblo por la desobediencia. Esos profetas crecían en el favor del pueblo porque le decían a la gente lo que quería oír. Ese es el tema también. Este es un tema bien delicado, pero a la misma vez eso es lo que el Señor está levantando su iglesia. Porque en los últimos días vamos a escuchar falsas doctrinas, falsos profetas, falsas prédicas. No sé cuántos de ustedes han escuchado que el anticristo ya hace mucho tiempo que está aquí. El anticristo de miles de años está aquí. El anticristo no es nuevo. Hello. Estamos hablando de hombres que se creen Dios, hombres que dicen que son Jesucristo. Había uno que se llama Jesucristo no hace mucho tiempo. Hay otros que están pensando que en Israel está el Mesías. Cristo no ha llegado aquí, pero va a llegar. Y el Dios va a llegar, y en el momento que regrese nadie lo sabe, ni la hora ni el día, nadie sabe la hora. Entonces no podemos decir y podemos creer esas creencias. Había gente que decía que el fin del mundo era el día de mi cumpleaños y yo quería celebrar. Hace como 3 o 4 años, 21 de diciembre, no sé de cuándo, el 2018, 2010, algo así por ahí. Y le dije a mi esposa, ¿cómo puede ser? You remember there was a prophecy about the end of the earth. It was about my birthday. Remember? Yeah. Mayans. Ajá, y él hacía el calendario maya, algo así. Y dije, no puede ser, si yo no lo he sentido, pero yo quería cumplir. Después pude cumplir los 50, gracias a Dios. Amén. Pero esa es la realidad de lo que nosotros estamos viendo en los últimos tiempos. En el libro de Mateo 24 está claramente escrito, si usted lee adecuadamente y escudriña bien el fin de la era. El fin de la era va a empezar como partos, como dolor de parto, dice la palabra. Como dolor de parto, y eso hace rato que está el dolor de parto. Estamos viendo las diferentes destrucciones, terremotos, todo. Todo eso son cosas pequeñas que el Señor nos está indicando que nuestro Señor... Plagas, virus, plagas, todo eso lo estamos viendo y lo estamos experimentando nosotros ahora, sabiendo que el tiempo se aproxima en el que el Señor va a regresar por su pueblo. Y no solamente, dice que en esos tiempos de Jeremías habían falsos profetas, habían falsos líderes espirituales en Israel. El pueblo quería creer en la mentira, ¿verdad? Hay gente que le gusta la mentira y quiere creer en la mentira. Y hay gente que quiere vivir en la mentira. Aleluya. Que Dios nos libre. Porque el Señor en el tiempo